¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo episodio, este segundo programa que estamos ya colando en la plataforma de YouTube. Siempre recuerdo que este programa solamente lo publico por acá, ya que en Spotify venimos haciendo otro tipo de contenido, subiendo otros materiales. También me puedes seguir en mis otras redes sociales que lo vas a encontrar en este canal. Y bueno, bienvenidos a este segundo programa, este segundo episodio, que vamos a estar hablando de otro tema totalmente diferente, pero continuando lo que veníamos hablando anteriormente. Así que, ¿qué más decir? Que me encanta poder compartir este tipo de materiales y hoy lo vamos a hacer sumamente corto, lo más corto posible, para que también te puedas llevar una buena información, no sea tan pesado, no sea tan largo los capítulos, ¿sí? Y que obviamente lo puedas llevar a la práctica, porque esa es la idea de todo esto, que te puedas llevar una buena información y que también lo puedas llevar a la práctica. Si bien, como dije en el primer programa, básicamente todo el material que vamos a estar grabando es un poco acerca de experiencias, pero también un poco de información, ¿sí? Un poco de también todo esto que nos hace falta para poder llevarlo a la práctica. Toda esta información hace que uno pueda asimilar una, una forma diferente de cómo ver la vida, de cómo ver los fracasos, que es básicamente lo que estamos haciendo, pero vamos a ir también implementando otros materiales en YouTube, ¿sí? Y bueno, obviamente también algunas de las personas que me escribieron me dijeron que la idea era también que estaría bueno poder hacerlo un poco más comprimido, así que vamos a trabajar mucho en ello. Bien, vamos a arrancar con este capítulo que es el segundo, depende de mí, le pusimos así y pusimos el hashtag que vendría a ser el nombre del programa, Hablemos Simple. Me parece que una de las formas para llevarlo a la práctica es simplemente poder explicarlo de una manera simple y hablar de una manera simple, ¿sí? Así que básicamente este capítulo se va a tratar un poco acerca de esto, acerca de nosotros mismos, qué tan importantes somos a la hora de enfrentar nuestros fracasos, de superar nuestros éxitos y todas las cosas que nos puedan llegar a acontecer en el camino. Y vamos a empezar con esta frase de Washington Irving: las mentes grandes tienen propósitos y las otras tienen deseos. Me pareció sumamente importante poder inspirarnos con esta frase de Washington Irving, que los deseos muchas veces son los que muchos tenemos. Todos tenemos deseos en la vida, pero son pocos realmente los que tienen propósitos. Y los deseos son ilusiones. En cambio, cuando uno tiene propósitos, se transforma en una realidad, ¿sí? Los deseos son ilusiones, ganas. Todos tenemos ganas de algo, todos tenemos un deseo de algo, una ilusión de algo, de viajar, de tener esto, de hacer lo otro. Pero ¿cuánto de nosotros realmente transformamos eso en un propósito de vida para llevarlo a la realidad? Y eso es un poquito lo que vamos a hablar en este capítulo, ¿sí? Tu propósito es una de las cosas más importantes que debes aprender a encontrar en tu vida, porque muchas veces muchos de nosotros podemos llegar a tener propósitos, mejor dicho, deseos, pero no transformarlos en propósitos. Entonces, ¿cómo hacer para transformar ese deseo en un propósito? Entonces, la idea es también encontrarse a uno mismo, de saber qué tanto yo dependo de mí. Muchas veces todo lo que queremos y todo lo que anhelamos en esta vida no lo logramos y no encontramos ese ingrediente de poder llevarlo a la realidad, porque simplemente le echamos la culpa a los demás. Siempre los demás tienen la culpa: mis papás, mi mamá, mi familia, el gobierno, todos tienen la culpa, menos nosotros. Por eso decidí poner el título Depende de mí. Y por eso comencé con esta frase que me pareció sumamente interesante, y si te pones a analizarla y uno es realmente consciente, que una de las cosas más importantes para poder llevar algo a cabo y poder trascender frente a eso es aprender a ser consciente de cada palabra. Y una de esas cosas es justamente esto, ¿no? Las mentes grandes tienen propósitos y las otras tienen deseos. No quiere decir que tener deseos no es malo, pero muchas veces nos pasamos la vida teniendo deseos, nos morimos habiendo deseado cosas y ninguna de ellas las hicimos, porque nunca nos hicimos cargo de nosotros, siempre le echamos la culpa a los demás, al resto, a tu exterior, y nunca a nosotros mismos.
Entonces me pareció sumamente interesante poder comenzar con esta frase. Y tu propósito te va a hacer estar enfocado pese a todo lo que pase a tu alrededor. Cuando vas a tomar la decisión de empezar a hacer algo en tu vida que sea diferente, que sea distinto, vas a tener muchos baches en el camino, como siempre digo, y vas a tener esas aristas que es normal que pueda llegar a pasar, porque como siempre digo, aún así, logrando el éxito también se tienen baches en el camino y objetivos que uno tiene que seguir superando, pero eso es básicamente lo que uno tiene que aprender en esta vida, ¿no? A realmente enfocarse en lo que uno quiere a pesar de cada circunstancia que te pueda llegar a pasar. Y una persona con propósito no se detiene a envidiar a los exitosos, ni los logros ajenos, los celebra y los aplaude. También es importante para que vengan buenas cosas a tu vida, es aprender a no tener envidia por los demás, el éxito de los demás, más bien celebrarlos. Y es una de las pocas cosas que suele pasar a veces en la vida cotidiana, cuando uno viene. Y cuántas veces te ha pasado de que has querido comentar algo, de querer hacer un proyecto y se cae ese proyecto. Bueno, muchas veces pasa justamente por eso, porque una vez se larga a comentar frente a mentes envidiosas y por ley de naturaleza suceden estas cosas. Y uno obviamente también con su mentalidad lo provoca, que quizás lo hablemos en otro capítulo y si no me puedes seguir en mis podcasts, donde hablamos más profundamente de temas que son bastante interesantes también y que son temas que por ahí dejamos pasar mucho de largo o creemos entender de que ya lo sabemos y en realidad no lo sabemos. Y esto es una de las cosas que me pasaba a mí. Cuando empecé a trabajar, a saber trabajar mi mente, una de las cosas que dije en el primer capítulo es, vamos a hablar mucho de mentalidad. Y es una de las cosas a la que tenés que enfatizar y enfocarte demasiado. Tu mente es quien controla todo lo que quieras lograr en esta vida. Si no aprendes a desarrollar una buena mentalidad, es muy difícil que puedas lograr objetivos grandes en tu vida. Quizás has logrado buenos objetivos, quizás has logrado cosas muy buenas, pero no puedes trascender ni sobrepasar esa barrera que te está impidiendo poder lograr ese siguiente paso que te está faltando. Entonces, creo que una de las cosas para poder también no desenfocarte de lo más importante que es ese objetivo que estás buscando en tu vida es entender o saber encontrar cuál es tu propósito, a dónde querés llegar y cómo quieres ser recordado. Todos tenemos un propósito, tenemos que encontrar simplemente cuál es el que te hace levantar de tu cama, cuál es el que te hace continuar, aunque las cosas no salgan como a veces uno espera, en base a lo que estás haciendo, a dónde te va a llevar eso, a dónde querés llegar frente a lo que estás haciendo. Eso es muy importante también encontrarlo. Y cómo quieres ser recordado. Todos queremos ser recordados de alguna manera. Al menos yo quiero que me recuerden sabiendo de que simplemente a pesar de todo lo que viví y aprendí a superar, siempre tuve una sonrisa en la cara. Y que también, frente a todo eso, aprendí a encontrarme a mí mismo y que eso pueda ayudar a encontrar a los demás. Poder ser una inspiración para otros. Y no hace falta que seas una persona sumamente exitosa o reconocida para poder inspirar a uno. Desde el lugar que te toque estar, se puede inspirar a muchas personas con tus ejemplos, no con tus palabras. Hay algo que siempre digo que es, una palabra no modifica una acción, pero una acción sí modifica en tus palabras. Porque obviamente siempre es mucho más importante mostrar el ejemplo en cuanto a tus acciones que mostrar el ejemplo en cuanto a tus palabras. Uno puede decir muchas cosas, pero puede hacer pocas. En cambio, se pueden hacer muchas diciendo pocas. Y creo que esa es una de las cosas que destaco más en este capítulo y en esta segunda lámina. Ahora sí, quiero hablarte de este tema que también es importante. Creo que todos los temas son importantes, ¿no? Pero este tema es importante, que si fallas, sigue participando. Theodore Roosevelt decía, no progresa quien no comete errores. Es importante cometer errores. Tenés que aprender a cometer errores. Es más, tenés que, ¿cómo podría decirlo? Tenés que motivarte a cometer errores. Mientras más errores cometés, más vas a aprender, siempre y cuando obviamente no los repitas. Y hablar de lo importante que es fracasar
Lo importante que es fracasar en esta vida es quien perdura en esos fracasos y llega al éxito. ¿Sí? Lo importante que es fracasar y perdurar en el camino es lo que te va a llevar al éxito. Bernard Shaw supo definir el error de una cierta forma. Una vida usada cometiendo errores no solo es más honorable, sino que es más útil que una vida usada haciendo nada. No te sirve de nada estar en esta vida y simplemente estar o no hacer por miedo a equivocarte. Hay mucha gente que termina en esa dicotomía, podríamos decir, de no hacer nada por miedo a equivocarme o por miedo a qué van a decir los demás. Entonces, no estás viviendo si estás pensando en no equivocarte o qué van a pensar los demás. Hubo un compositor alemán llamado Friedrich Händel, que hace poquito había subido un video a TikTok hablando de esto. Fue uno de los más influyentes compositores de la música occidental y universal, y después de haber perdido la movilidad de sus 4 dedos, quedó económicamente en bancarrota. Él se había desmoralizado en varias ocasiones, intentó retirarse de su carrera y a pesar de su situación, un amigo le llevó un libreto y para que le diera vida propia. ¿Sí? Imagínense que para Händel esto le parecía como muy raro por la situación en la que él se encontraba. Entonces, en solo 24 horas terminó la obra y fue conocida como el Mesías, considerada como la obra maestra más grande de todos los tiempos. Y lo que hizo Händel fue encontrarse con sus emociones, sus sentimientos, su pérdida de su matrimonio, y sin embargo volvió a comenzar. El miedo a volver a fracasar no lo tuvo. Y muchas veces no lo volvemos a intentar por miedo a fracasar, por miedo a que nos vaya mal, por miedo al que dirán, por miedo a, viste, tenía razón, sabía que te ibas a equivocar. Y esto pasa muchas veces, y este error es lo que no es un error, sino en realidad es un error el no volver a intentar. Pero es algo que nos paraliza y constantemente no nos deja crecer. Entonces nos deja toda una vida estancados en cosas que son muy pequeñitas y que no nos deja crecer. No nos deja ver nuevas aventuras, no nos deja ver nuevos desafíos que obviamente te pulen en una mejor persona, en una mejor versión de vos mismo, de vos misma, como siempre digo, y que gracias a todos esos fracasos la vida te va llevando por diferentes caminos que uno ni se imagina dónde puede llegar a terminar a causa de el nunca haberse rendido. Gracias al nunca haberte rendido suceden cosas increíbles y aparecen caminos que vos decís, no puedo creer el haber estado acá, como pasó en mi caso, por ejemplo. Yo en mi caso hice de todo, también estuve trabajando mucho tiempo, casi 10 años, en política, donde aprendí muchas cosas. Obviamente lo dejé porque conocí otra cosa que me hizo encontrar más conmigo mismo y a partir de allí empezamos a crear algo que nunca imaginé en mi vida que iba a pasar y bueno, hoy compartiendo un poco de contenido acá en YouTube. Pero lo que te quiero decir es que es increíble cómo cada camino, por el gracias a decir sí a todo, te va llevando por diferentes cosas. Simplemente por el haberlo transitado, el nunca haberte rendido, nunca haber dicho no y haber sido aventurero en todo lo que sabía que podías hacer, y aunque no lo supieras hacer y aunque tuvieras miedo, aún así lo hiciste y lo intentaste. Como decía la fallecida escritora humorística Erma Bombeck, al final de mi vida espero no tener un poco de talento restante y poder decir que usé todo lo que me dieron. Simplemente se trata de que uses todas las herramientas y todos los dones que Dios te dio, porque todos tenemos dones, simplemente se trata de saber encontrarlos y una vez que los encuentres vas a descubrirte más a vos misma y vas a saber de qué sos capaz de hacer y eso te va a llevar a un punto de quiebre en tu vida donde realmente sepas para qué lado querés ir. Recordá que solo depende de vos mismo.
Vos sos la persona que depende de todos sus frutos y de todos sus resultados. El éxito no depende de tu alrededor, ni de tu herencia, ni de lo que sos capaz de construir. Fíjate que acá dice, al no actuar el temor y el miedo se agigantan y parecieran adquirir mucho más poder y valor del que realmente tienen. A veces esa gotita de miedo se termina haciendo un océano porque obviamente lo estamos alimentando nosotros mismos con nuestra propia mentalidad. Esa mentalidad es la que hace crecer ese miedo y obviamente aminora las ganas de querer progresar, las ganas de querer construir, de hacer cosas diferentes, cosas más grandes, y es obviamente lo que no te está dejando crecer. Recuerda que es más fácil que vos actives tus sentimientos a que estos lo hagan entrar en acción por vos. Algo que es muy interesante es realmente observar los exitosos y los fracasos con una conciencia real. Es básicamente lo que te dije anteriormente. Muchas veces no somos conscientes de lo que hacemos y lo que decimos. Y una de las cosas que tenés que aprender es a ser consciente de tus palabras, de tus sentimientos, de tus acciones. Es básicamente eso lo que te va a llevar a grandes resultados y a muy buenos resultados en tu vida. Cuando uno aprende a ser consciente de lo que está haciendo, cuál es el sentido que le está dando a la acción que está cometiendo, suceden cosas increíbles. Y eso obviamente te hace entrar más en razón de por qué estás haciendo lo que estás haciendo y que realmente vale la pena. Y que siempre todo resultado y todo fracaso va a depender de vos. Todo va a depender de vos, no va a depender de tu fuente externa, de todo lo que te rodea, del gobierno, de un país o lo que sea, solamente depende de vos. Y eso es algo que yo comprendí. Muchas veces me cuestionaba y constantemente siempre de alguna forma renegaba porque decía, al final no puedo hacer esto por esto y 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 por esto, y constantemente me di cuenta que tenía puros peros, puras excusas, puras trabas en el camino que me las autoponía yo mismo, porque obviamente no sabía ver realmente que el potencial para realmente modificar todo lo que pasaba a mi alrededor era yo. Nadie de los que estaban a mi alrededor modificaba mi resultado. Y en su momento, esas personas que modificaban mi resultado eran porque yo le daba el lugar y porque obviamente era en el círculo cercano que me manejé, que obviamente también te recomiendo que escuches el círculo íntimo que grabamos en el podcast hablando mucho acerca de este tema. Cuando hay un momento de triunfo consciente, hace que uno sienta que después de esto nada realmente importa. Cuando hay un momento de triunfo consciente, hace que uno sienta que después nada de esto realmente importa. Pero un momento de desastre consciente lo hace a uno sentir que es el fin de todo. ¿Cuántas veces te ha pasado? ¿Cuántas veces te has pasado que has querido tirar todo a la borda o sentías que el mundo se te derrumbaba cuando has aprendido a ser consciente de sentir que algo salió mal? Pero cuando algo sale bien, no realmente somos tan conscientes del todo tampoco. Entonces hay algo que tenés que enfocarte y esas son tus habilidades, no en tus errores, en tus habilidades, son en tus aciertos. El fracaso también es real, pero es algo que tenés que aprender a también saber persuadirlo y que simplemente sea un puente para que te lleve a hacer cosas mejores en tu vida, que es la idea de todo esto, que simplemente tus fracasos y tus equivocaciones sean un puente para que salgan cosas mejores. Entonces para eso es enfocarte primero en tus habilidades y no en tus errores. Acuérdate que en lo que más te enfocas es lo que más se expande. Nunca sabrás de lo que eres capaz hasta que lo intentes. Esa es una frase que literalmente cambió toda mi vida también, porque claro, digo, o sea, no hay historias de fracasos, nunca vas a encontrar ninguna, y ningún fracasado llegó a hacer cosas grandes. Entonces tenés que aprender a saber que la única forma de poder encontrar esa respuesta, de decir realmente esto sí funcionó, es simplemente intentándolo. Tenés que romper con tus paradigmas, porque no es hasta donde vos estás ahora, es hasta donde tu mente te lo permita. Tu mente es la que te trajo a donde estás ahora y te puede llevar un poco más allá
de lo que la ha llevado, pero simplemente se trata de mejorar esa mentalidad y cambiar abundancia por ya sabemos qué, porque constantemente siempre estamos de alguna manera quitándonos esa posibilidad de poder expandirnos un poquito más. Y esa expansión muchas veces es la mente limitante que nosotros tenemos. Es muy importante saber quién sos. Cuando puedas contestar esta pregunta, en tu espíritu nunca serás un fracasado. Cuando sepas que tu esencia no tiene límites, que nada te puede tener, que nada ni nadie afecta tus sentimientos, tus emociones, tus acciones, tus resultados, entonces sabrás quién sos. Es muy importante saber quién sos y encontrarte con vos mismo, con vos misma, porque del momento en que vos sepas realmente la persona que sos, sabrás bien qué norte poder encontrar en tu vida. Hay muchas personas que no saben quiénes son realmente, no se han encontrado todavía en su vida, no han encontrado un propósito, básicamente como hablamos al principio, y obviamente terminan toda su vida teniendo deseos, echándole la culpa al resto, no encuentran su propia identidad, no encuentran su propósito, se fijan constantemente en el fracaso, no se enfocan en sus habilidades, constantemente ven sus errores y nunca, obviamente, avanzan, porque se enfocan en todo lo contrario que no se tienen que enfocar y terminan teniendo exactamente los mismos resultados de siempre. Entonces es muy importante eso. Vamos a hablar un poco acerca de las fijaciones mentales. Las fijaciones mentales es algo que hay un libro que lo he leído, que obviamente lo vamos a estar compartiendo mañana sábado, mucho acerca de este tema también. Las fijaciones mentales es muchas veces las cosas que hacen que tu mente fije ese foco y que no te deje seguir avanzando. Es como una barra mental que no te deja ver lo siguiente, ¿sí? Uno puede asistir a cursos, tener títulos académicos, pero si en tu mente hay pensamientos de fracasos, estarás condenado de por vida y es algo que obviamente no lo vas a cambiar de la noche a la mañana. Se cambia hábito malo por hábito bueno y hay muchas formas de poder cambiarlo. Esto es algo que sucede mucho cuando no le has dado una buena educación a tu mente, que obviamente ninguno hemos tenido buena educación, yo tampoco la he tenido. Otras personas que sí lo han tenido, mucho depende del círculo íntimo con el que te hayas educado, hayas crecido, pero si obviamente tenés este tipo de pensamientos, no has sido educado con una buena educación real. Muchos confunden que la buena educación es haber ido al colegio y haber hecho o terminado una carrera, y obviamente que hay carreras que, como siempre digo, son importantes, pero eso no es realmente educación. Educación es otra cosa que también se complementa con obviamente una carrera, si te gusta una carrera en particular. Hay muchas veces que cuando suelo hablar de este tema, muchas personas se enojan y cuestionan, pero uno no es que esté en contra de las carreras, porque hay carreras que son sumamente importantes. La diferencia es que muchas personas se encierran en que eso es lo único más importante en la vida y que eso realmente es educación. Educación es realmente saber controlar tus sentimientos, saber controlar tu mentalidad, saber trabajar cualquier superación de fracaso, saber desarrollar tus habilidades, saber encontrar para qué estás en esta vida, saber aprender a ser feliz, aprender a construir la felicidad, porque como decía Aristóteles, la felicidad no es la felicidad no es un estado, sino una construcción, ¿sí? No es simplemente me siento feliz, porque hay días que te vas a sentir feliz y hay días que te vas a sentir triste. Entonces, la felicidad constantemente se construye y eso lo vas a hacer obviamente con tus acciones. Y obviamente solo has escuchado hablar constantemente desde pequeño de fracasos y errores y tu mente asimila que es más probable que te equivoques o no sea para vos lo que estás intentando. Entonces es por eso que muchas veces pesa más el lado de la balanza nuestros fracasos y el posible error que podamos llegar a tener que el posible éxito que podamos llegar a lograr. Dejar de culpar a los demás es una de las cosas también importantes dentro de lo que son estas fijaciones mentales. Eliminar el dolor que otros te han hecho,
Eso también no te deja crecer y crear nuevas relaciones en tu vida, crear nuevas amistades, abrirte un poco más al mundo. Y también es muy importante no idealizar, usarlos como inspiración, como te hablé al principio, que seas de inspiración y que otros sean de inspiración para vos, pero no idealices una persona porque eso también te deja en tu lugar estático en el que, wow, es increíble lo que ha logrado esta persona, pero yo nunca voy a poder hacer eso. Y es como que idealizas tanto a una persona que eso te deja demasiado abajo y te hace pequeño. Y nadie es pequeño, todos somos diferentes y no debes compararte jamás con los demás. Todos tenemos procesos diferentes y eso es lo más importante, aprender a vivir nuestros procesos. En lo que piensas, constantemente te conviertes. Una persona simplemente al final del día es durante lo que ha pensado todo un día. Y eso es muy importante, eso es algo que también que entendí, porque muchas veces tenía más pensamientos de fracasos y de que no me sentía una persona realmente capaz de lograr cosas grandes en mi vida, entonces obviamente nunca las lograba, porque eso era en lo que yo me estaba enfocando. O decía, no, no quiero esto, no quiero esto, no quiero esto, y es lo que más me pasaba. El error más común es consultarlo con personas que no tienen información o no son expertos en el tema y aún así lo hacemos constantemente. Yo también lo he hecho. ¿Y por qué sucede este tipo de cosas? Por la creación de vínculos. Básicamente también lo he hablado en el círculo íntimo del podcast en Spotify, donde hablamos de este tema un poco más en detalle y es muy simple. Esa unión nos hace creer que lo que ellos dirán será lo mejor. El mejor consejo para nosotros. Claro, tenemos esa idealización, ¿sí? Lo usamos como una inspiración, pero tenemos esa idealización que hace que también nos basemos en lo que nos dice papá, mamá o cualquier referente de la familia y palabra mayor y todo lo que dicen los demás están equivocados, pero realmente no sabemos cuál fue la experiencia que esa persona tuvo con eso que vos le acabas de preguntar y qué tan experto es en la materia en base a la respuesta que vos estabas buscando. No buscamos en personas que realmente tengan el resultado, sino en personas que nosotros tenemos un vínculo cercano. Entonces, che, ¿qué te parece esto? No, no sé, pero fíjate que realmente qué experiencia o qué resultado tiene esa persona para realmente darte un concepto completo de lo que vos le estás preguntando. Y esto suele ser un problema para muchos. Tener una fijación a los prejuicios. Un prejuicio es una imagen negativa anticipada de una persona, una situación o lo que sea. Y eso también es algo que debes cambiar. Cuando eliminas esta fijación mental, tus pensamientos verdaderos comienzan a funcionar y a lubricarse de una manera totalmente diferente. Tus pensamientos es algo que el pensamiento de uno es increíble en la manera en cómo fuimos educados, qué tan limitante puede ser o qué tan expansivo puede ser. Y eso depende mucho del círculo íntimo con el que te hayas educado. Tiene mucho que ver esto. Y por último, para cerrar esta lámina, vamos a hablar de el cerebro y tus prejuicios. El cerebro y los prejuicios es algo que también muchas veces hace que no nos deje avanzar y que constantemente siempre estemos pisando baches, 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 baches y baches. ¿Sí? Acá te hablo un poco acerca de lo que son oportunidades, imaginación, crecimiento, visión y mentalidad. Son los puntos más fuertes para que un cerebro pueda eliminar esos prejuicios. ¿Sí? El escritor Ambrose Bierce decía, el cerebro es ese aparato con el que todos nosotros pensamos que pensamos. Creemos que pensamos, pero no estamos pensando. Esas son fijaciones mentales que nosotros nos ponemos y eso nos mantiene viviendo constantemente en el fracaso. Resolver problemas, no hay una solución, pero siempre hay alternativas. Muchas veces nos quedamos con que si no se pudo solucionar de esta manera, quizás no hay otra. Y siempre hay alternativas para solucionar cualquier cosa que te esté pasando. Romper con esa limitación mental es muy importante porque si no rompes con esa barrera mental que es un bloqueo mental que tenés que sacarlo y eso se hace con mucha educación, con muchos libros, leyendo. Para algunas personas que dicen que los libros no cambian en vidas, te puedo decir de mi experiencia personal que te cambia muchísimo. A mí me ayudó muchísimo los libros. Yo era una persona que nunca leía, jamás en mi vida leí, era re vago para leer y después una vez que empecé a leer, que el libro obviamente que cambió
que me hizo cambiar realmente la forma de ver las cosas y mi mentalidad fue Piense y hágase rico de Napoleón Hill, y fue uno de los libros más pesados que he leído. Si bien en ese momento cuando lo había leído no me acordaba demasiado, después lo tuve que leer de vuelta, claro, porque era muy pesado, de hecho lo leía por partes, pero me quedaron fragmentos que yo dije, esto es algo que me gusta, o sea, quiero leer más cosas así, porque esto nunca me lo dijeron, me lo mostraron antes. Y a partir de ahí empecé a leer muchos otros libros que a medida que vayamos desglosando te voy a ir recomendando libros. Creo que es muy importante también poder comenzar con ciertos libros. Mañana vamos a estar subiendo el podcast a Spotify y voy a estar recomendando 3 libros que van a ser muy buenos para que inicies y para que empieces a desbloquear todas esas cosas, esas fijaciones mentales que estamos hablando acá. Ser libre de la opinión de los demás. Hay muchas veces que nos encarcelamos demasiado con las opiniones de los demás y eso también no nos deja avanzar. Evaluar el fracaso y delinear nuevas estrategias. Es muy importante siempre buscar nuevas estrategias y evaluar nuestros fracasos. Evaluando nuestros fracasos hace que la próxima no nos equivoquemos de vuelta. Einstein decía, si haces siempre lo mismo, no esperes tener resultados diferentes. Y muchas veces buscamos siempre tener ese resultado diferente, pero constantemente siempre estamos haciendo lo mismo. Por eso muchas veces dicen que locos son aquellos que intentan hacer lo mismo esperando tener resultados distintos. Pensá más allá de las tradiciones y el legalismo. Muchas veces nos manejamos en la legalidad, básicamente lo que es la rutina, lo que bloquea esa imaginación y la capacidad de innovar cada día. Y es el bloque mental ese también que no te está dejando dar ese siguiente paso. Una fijación mental como los no puedo, no sé, los tal vez, son excusas para no comprometerte con lo nuevo, con algo distinto, con algo que puede llegar a ser un desafío un poco más grande de lo que constantemente quizás estabas acostumbrado. Tenés que correr y apostar al cambio. Al mundo lo conquistan aquellos que van más allá y aquellos que se animan donde otros no se animaron. Y descartaron esas ideas con sus mentes de expertos diciendo, esto no va a funcionar. Y aparecen nuevas oportunidades. Y acá te pongo unos ejemplos, por ejemplo. El invento de las copias Xerox es absolutamente inútil. El papel de carbón es muy barato y disponemos de él en abundancia. Técnicos de IBM y Kodak en 1899. Todo lo que pueda ser inventado ya ha sido inventado. Charles Duell, director de la Oficina Norteamericana de Patentes de 1981. 640K de memoria es más que suficiente para cualquier individuo. Bill Gates, presidente de Microsoft en 1981. No hay absolutamente ninguna razón para que un individuo quiera tener una computadora en un sitio que no sea su oficina. Ken Olson, presidente de Digital Equipment 1977. Te das cuenta de que nada está dicho, de que nada está inventado, todo puede pasar y muchas cosas pueden suceder. Y eso es porque no hay fijaciones mentales y no hay prejuicios en tu mente. Cuando tu mente elimina esos bloqueos mentales, se expande a ver cosas nuevas, cosa que la mayoría de la gente no ve porque obviamente la mayoría de la gente está constantemente bloqueando su mente. Muy pocas personas son las que han tenido una muy buena educación con una mentalidad de abundancia, una mentalidad de expansión, una mentalidad enriquecedora, una mentalidad de sí lo puedo hacer, una mentalidad de si él pudo, ¿por qué yo no puedo? Pero son muchos los que fueron realmente fijados con estos tabúes mentales y constantemente la mayoría fuimos educados en un sistema tradicional en el que nos hace que todos pensemos iguales y que todos creamos que no somos capaces y alguno del montón sale diciendo realmente yo sé que puedo, si él lo pudo, yo también lo puedo hacer. Y esas son las personas que realmente marcan la diferencia. La poca capacidad de algunos para encontrar caminos distintos para superar las dificultades de una de las principales causas del fracaso es porque conviene huir de los especialistas. Hablar de los ejemplos es muy importante, pero dar ejemplos es aún más importante. Creo que en todo momento de nuestra vida siempre nos pasamos hablando y diciendo que podríamos llegar a hacer, o básicamente como te dije al principio, esos deseos que tenés, pero son pocos los que los convierten en realidad. Y por todas estas razones,
no necesitas ser un experto para alcanzar el éxito. Simplemente necesitas tomar el paso, dar el inicio y simplemente comenzar. Y si te va mal, bueno, quizás eso no fue para vos, ibas a intentar otra cosa y otra cosa. Pero todas esas cosas te van a crear experiencia para el día de mañana realmente encontrar realmente qué es lo que querés. Tenés que desafiar hasta lo obvio para salir del fracaso. Si ellos también se equivocaron, vos también tenés el derecho a equivocarte. Todos tenemos derecho a equivocarnos y todos tenemos derecho a volver a intentarlo de vuelta. Los que muchas veces te van a cuestionar son los que nunca están haciendo nada, los que se sienten fracasados, los que creen que nunca lo pueden lograr, de que no lo pueden hacer, de que no es para ellos, de que las condiciones no son las mejores, entonces nunca terminan iniciando ni haciendo nada. Y vas a terminar siendo fracasado, igual que esas personas, por el simple hecho de echarle la culpa al resto y no simplemente aprender a vivir con lo que te pasa y simplemente superar. No es lo que sucede, es cómo sos vos por dentro y frente a eso transformás todo lo que pueda llegar a suceder. Espero que este capítulo te haya gustado, espero que te haya interesado, que te haya llevado una buena información. Realmente se nos fue a 36 minutos. Vamos a tratar el próximo de hacerlo un poco más corto posible. Pasa que son temas tan buenos y con tanta información que no hay nada mejor que poder compartirlo y que te lo puedas llevar para que puedas simplemente aplicarlo y que esto realmente pueda hacer un clic en tu vida para que lo puedas transformar. Te mando un saludo grande de acá desde Córdoba, Argentina, Jonathan Mero. ¿Cómo estás? Espero que este capítulo te haya interesado y el próximo domingo estaremos subiendo el tercer episodio que estaremos hablando de cómo transformar tu peor enemigo yo y a partir de allí cómo transformar esa vieja versión en una mejor versión de vos mismo. Te espero.